Esa noche, Madrid no solo estaba lloviendo, parecía estar descargando todo lo que quedaba del año viejo. Una lluvia fuerte, fría, persistente y repentina, como el ritmo mismo de la ciudad. Yo soy Ricardo Prado, de 34 años, el CEO de un conglomerado tecnológico visto por todos como un símbolo de éxito de la generación joven. Poseo todo lo que la gente sueña: casa de lujo, coches de alta gama, poder y soledad. Después de una larga reunión en el edificio de cristal de la Gran Vía, en lugar de subir al coche para que el chofer me llevara a casa, le dije inesperadamente: «No hace falta, quiero caminar un poco». Él me miró, perplejo, y luego asintió. No di explicaciones. Solo necesitaba respirar. Bajo la lluvia, en el bullicio, en la extrañeza de millones de personas que se apresuraban. Las luces de los coches se reflejaban en el asfalto mojado como innumerables espejos. Cada paso mío resonaba con un sonido frío. En mi cabeza, los números y los gráficos seguían girando como un torbellino. Pero extrañamente, entre el sonido de la lluvia golpeando los toldos y el claxon de los coches, escuché un silencio, una quietud que hizo que mi corazón diera un vuelco. Entonces vi a ese niño. Una figura pequeña, acurrucada en un banco de hierro bajo una vieja parada de autobús cerca del barrio de Lavapiés. Su camisa descolorida estaba empapada, sus pies descalzos estaban cubiertos de barro. El niño abrazaba fuertemente su mochila rota, como si abrazara el único mundo que le quedaba. No entendí por qué me detuve. Quizás fue por la forma en que dormía, plácidamente en medio de la tormenta, como si todo el dolor se hubiera convertido en costumbre. Me acerqué, me agaché, y le toqué suavemente el hombro. «Oye, chico, hace mucho frío. ¿Por qué estás aquí solo?» El niño se sobresaltó y abrió los ojos. Esos ojos, negros, profundos y extrañamente brillantes, sin rastro de miedo. Su voz era suave como un suspiro. Mi madre fue a buscar algo de comer. Ella dijo que si encuentro una buena persona bajo la lluvia, es un milagro que Dios envía. Me quedé paralizado. ¿Un milagro? Yo nunca creí en eso. Mi vida fue construida con lógica, cálculos y contratos. Los milagros solo existían en las historias que mi madre solía contarme. La madre que falleció cuando yo tenía 10 años, dejándome el recuerdo de una mano que siempre sostenía la mía en medio de las tormentas. La lluvia me golpeó la cara y de repente me di cuenta. El niño estaba temblando, sus labios morados, sus pequeños hombros encogidos como si quisiera desaparecer en la camisa mojada. Sin pensarlo, me quité mi chaqueta y se la puse. El niño me miró, sus ojos brillando con una gratitud extraña, sin necesidad de palabras. «¿Cómo te llamas?» «Dani, señor». «Dani. ¿Cuántos años tienes?» «9». «¿Dónde está tu madre?» Mi madre dijo que volvería antes de que la lluvia parara, pero la lluvia no ha parado, así que sigo esperando. Su voz era muy tranquila, como si esperar a su madre bajo la lluvia fuera algo completamente normal. Miré alrededor. No había nadie más que algunos autobuses que pasaban, dejando rastros de agua en la carretera. Me senté a su lado. El frío del agua calaba mi camisa, pero extrañamente, sentía una pequeña calidez expandiéndose en mi interior. Dani sonrió débilmente, se ajustó la chaqueta y susurró: «¿El señor no tiene frío?» «Un poco». «Entonces, compartiré media chaqueta con el señor». Tiró del borde de la chaqueta hacia mí, tan serio que me hizo reír. «Gracias, pero el señor no la necesita». «No. Mi madre dice que si Dios te da algo, tienes que compartirlo con otros. Si no, Dios te lo quitará todo». Me quedé en silencio. Cada una de sus palabras era como una pequeña aguja tocando la parte más profunda de mi corazón. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a alguien mencionar a Dios con una voz tan pura.
La lluvia seguía cayendo. Miré mi reloj. Era casi medianoche. Dani, si tu madre no viene, ¿vas a dormir aquí? Sí, estoy acostumbrado. Mientras haya una luz encendida, no tengo miedo. ¿Y si viene gente mala? Si el Señor está aquí, ya no tengo miedo. La respuesta me dejó sin aliento. No porque fuera demasiado conmovedora, sino porque era demasiado real. En ese momento, de repente me vi como el niño de hace años, el pequeño Ricardo de 10 años, parado frente al ataúd de mi madre, que también miró a un extraño que venía a dar el pésame y dijo: «No se vaya, señor. Si usted se queda aquí, no tendré miedo». Ese recuerdo había estado enterrado profundamente, pero esta noche revivió en los ojos de Dani. Me quedé sentado, sin decir nada más, solo escuchando el sonido de la lluvia golpeando el toldo, el claxon de los coches a lo lejos, la respiración débil del niño a mi lado. El tiempo pasó. El frío me calaba hasta los huesos, pero no me levanté. Temía que si me iba, esa mirada, esa fe sencilla que acababa de ver, se apagaría. Dani apoyó suavemente su cabeza en mi hombro. Lo escuché susurrar, medio dormido, medio despierto. Señor, siento mucho calor. No sé cuánto tiempo estuve sentado. Solo recuerdo que cuando el niño se durmió profundamente, miré a lo lejos, donde las luces del autobús se reflejaban en la calle, y la lluvia no cesaba. Y por primera vez en muchos años, sonreí sinceramente. El milagro, quizás, no es algo grandioso. A veces, es solo el momento en que una persona se sienta bajo la lluvia, junto a un niño desconocido, y se da cuenta de que su corazón aún sabe sentir calor. Todavía no sé por qué esa noche no me fui. Quizás porque Dios quería que viera lo que había olvidado durante tantos años. Que incluso en la tormenta más fría todavía hay pequeñas luces, perdidas pero persistentes, llamadas fe. Y no sabía que esa noche fue el comienzo de la cadena de días que cambiaría por completo mi vida. Si alguna vez pasas por una noche lluviosa y ves a alguien acurrucado al lado de la carretera, detente un momento. Tal vez tú seas el milagro que alguien está pidiendo. Si crees que un solo acto pequeño puede calentar un corazón frío, deja un comentario porque quién sabe, esa misma fe podría abrir un milagro en tu vida. Seguí sentado allí, en medio de la fuerte lluvia que caía sobre la parada de autobús vacía. Dani dormía apoyado en mi hombro, su respiración suave y regular. Mi chaqueta cubría su pequeño cuerpo, y yo estaba empapado. Pero por alguna razón, esa noche no sentí frío. Solo me sentí extraño. Extraño porque mi corazón, que había estado sellado durante tantos años, de repente tuvo un latido inusual, como un suave golpe en la gruesa capa de hielo que lo cubría. No sé cuánto tiempo estuve sentado, hasta que escuché pasos apresurados resonando bajo la lluvia, y me sobresalté. Una mujer corría hacia nosotros, con una bolsa de plástico arrugada en la mano, con un par de tuppers de arroz mojados. Se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. El instinto de una madre la hizo correr inmediatamente, acercando a Dani a sí misma. «Dani, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien?» Su voz temblaba, con miedo y enojo a la vez. Me puse de pie de un salto, tratando de hablar con calma. «Lo siento, no tenía malas intenciones. El niño tenía frío, yo solo». Ella me interrumpió, su mirada llena de sospecha. «Solo estaba sentado al lado de mi hijo en medio de la noche lluviosa, ¿verdad? ¿O planeaba llevárselo a algún sitio?» La forma en que se interpuso frente a su hijo, con los brazos abiertos, la mirada alerta, todo me hizo retroceder un paso. Entendí que, en el mundo de las personas que han perdido todo, la confianza es un lujo. Dani tiró de la mano de su madre, su voz suave. «Madre, no regañe al Señor. Él es bueno».
Me dio su chaqueta. Dijo que esperaría por ti conmigo. La mujer, Elena, supe su nombre más tarde, se detuvo. Al mirar a su hijo, que se acurrucaba a su lado, con los ojos brillantes de confianza, pareció confundirse. Solo por un momento, luego se giró hacia mí, su voz más suave pero manteniendo la distancia. Gracias por estar con él. Pero no necesitamos la lástima de nadie. Sonreí levemente. No tengo lástima por nadie, solo pienso que nadie debería estar en la calle en una noche de lluvia como esta. Ella se rió con ironía. En este Madrid, la gente no necesita pensar en eso. Llueva o no, tener un lugar donde resguardarse ya es una suerte. No supe qué responder. Quizás tenía razón. Yo, que vivía en un apartamento de lujo, que nunca había conocido el frío real, ¿cómo podría entender lo que personas como ella tenían que soportar? Miré a Dani, que intentaba explicar. Le dije a madre, el Señor es el milagro. ¿Un milagro? Ella se volvió hacia el niño, su mirada mezclada con asombro y fatiga. No hay milagros, cariño. Solo lluvia y frío. De repente, sentí un nudo en la garganta. Había algo en esa frase que me hizo dar cuenta. Esta mujer no solo sentía frío por el clima, sino porque la vida le había quitado demasiado su fe. El viento me azotó la cara. El agua de la lluvia golpeaba el toldo con un sonido punzante. Miré a la madre y al hijo, temblando por el frío. Elena intentó tirar del borde de mi chaqueta para cubrir a Dani, mientras ella misma estaba empapada y con los labios morados. Yo dije, hay una pequeña pensión a unas pocas calles de aquí. Si quiere, puedo llevarlos allí. Yo pago, sin necesidad de saber su nombre o que me dé las gracias. Ella levantó la cabeza, su mirada de perplejidad y recelo. ¿Cree que soy tan fácil de convencer? ¿Cuántos buenos hombres han hecho que mujeres como yo lo pierdan todo? Me quedé en silencio. Entendí. La sospecha era su única forma de sobrevivir, pero también sabía que si ella y el niño se quedaban aquí esta noche, no resistirían el frío que calaba hasta los huesos. Dije suavemente, con la voz más tranquila. No le pido que confíe en mí, pero al menos confíe en su hijo. Él cree que no soy malo. Dani agarró la mano de su madre, mirando hacia arriba. Madre, el Señor dice la verdad. Ya no tengo frío porque Él se sentó a mi lado. Dios seguro que lo envió para ayudarnos. Elena miró a su hijo durante mucho tiempo. Luego, sus hombros se relajaron lentamente, como si estuviera demasiado agotada para seguir resistiendo al mundo entero. Ella dijo en voz baja, casi susurrando, «Está bien, pero solo por esta noche». Asentí. Solo por esta noche. Los tres salimos de la parada de autobús, caminando por la calle inundada. El sonido de mis zapatos resonaba en el asfalto, mezclándose con el de las chanclas del niño. Elena iba en medio, su mano agarrando firmemente la de Dani, y mi chaqueta aún cubriendo los hombros del niño. Caminé en silencio detrás de ellos. Las luces de los coches se proyectaban en el asfalto, imprimiendo las sombras de tres personas, distorsionadas pero unidas. No sé por qué, al ver esa imagen, sentí una paz extraña. Al llegar a la pensión, le dije al encargado que solo quería alquilar una habitación por una noche. ¿Pago por adelantado, señor? Pago ahora mismo. Elena intentó protestar, pero solo dije, considérenlo como la devolución de una chaqueta de otra manera. Ella se quedó en silencio. Quizás en su corazón todavía había mucha sospecha, pero el cansancio la había dejado sin fuerzas para discutir. Cuando abrió la puerta de la habitación, Dani se giró, sonriéndome. ¿El señor vendrá a desayunar conmigo? Me reí. Si me invitas, por supuesto. Elena miró a su hijo, luego me miró a mí. Esa mirada era a la vez incómoda, y como si quisiera decir algo pero se lo guardaba. Asintió levemente para agradecer, y cerró la puerta.
Me quedé en el pasillo por un momento, mirando la puerta de madera cerrada. Por primera vez sentí pena. Pena por no saber si mañana seguirían allí. Pena por no entender por qué quería asegurarme de que estuvieran bien. Al salir, la lluvia se había aliviado, solo caían pequeñas gotas. Miré al cielo de Madrid cubierto de nubes grises, preguntándome, ¿realmente Dios me envió aquí o simplemente me perdí en esta noche en particular? No tenía la respuesta. Pero una cosa era segura. Esta noche, algo había cambiado en mí. Yo solía creer que, en esta ciudad, cada uno vivía solo para sí mismo. Pero la mirada de Dani, las manos temblorosas de su madre pobre y la forma en que aún creían que Dios enviaría un milagro, me hicieron sentir avergonzado de mi propia vacuidad. Quizás, la fe no se pierde, solo está esperando una oportunidad para ser vista. Y esta noche, la vi. Si fueras tú, entre la cautela de la razón y una fe frágil en la bondad humana, ¿qué elegirías? Comenta 1 si crees que aún se debe abrir el corazón, aunque sea una vez, o 2 si piensas que la fe a veces es un lujo en esta vida llena de cálculos. El eco de un recuerdo enterrado. Hay mañanas en las que te levantas y sientes que algo ha cambiado dentro de ti. Silenciosa, inexplicablemente. Para mí, esa mañana fue así. El cielo de Madrid después de la lluvia era extrañamente claro, y yo, que solo estaba acostumbrado a comenzar el día con informes financieros, de repente quise hacer algo completamente diferente. Investigar sobre la mujer que me había hecho pensar durante tantas noches. Abrí mi portátil y envié un mensaje a mi secretaria. Busca a una persona llamada Elena Gómez, de unos 30 años, que trabajaba en el sector de la hostelería. Hazlo rápido, pero discretamente. Mi secretaria estaba acostumbrada a peticiones inesperadas, pero esta vez se quedó en silencio unos segundos y luego respondió brevemente. Sí, señor. No sé por qué lo hice. Quizás fue por la mirada de Elena esa noche, a la vez firme y agotada, como alguien que ha visto demasiadas pérdidas, pero aún intenta creer que Dios no la ha abandonado. Esa tarde, me enviaron el informe conciso. Elena Gómez, 30 años, ex ayudante de cocina en un pequeño restaurante en la zona de Salamanca. El restaurante cerró después de la pandemia. No tiene familia en Madrid, vivía temporalmente en una casa de alquiler barata con su hijo, luego fue desalojada por no poder pagar el alquiler. Actualmente, suele ayudar en un comedor social en el barrio de Palos de la Frontera. Terminé de leer y me quedé paralizado. Había firmado incontables contratos de millones de euros, había visto a docenas de empresas en quiebra, pero nunca unas pocas líneas me habían dejado sin aliento de esta manera. Decidí ir a ese lugar. El comedor estaba ubicado en un callejón estrecho, a medio camino entre los rascacielos y el barrio pobre. Desde lejos ya se podía oler el arroz recién hecho, el caldo caliente de jengibre, o quizás una sopa de cocido caliente, y las cálidas voces de la gente charlando. Me quedé inmóvil en la puerta, mirando hacia adentro. Elena estaba allí. Llevaba un delantal viejo, una cuchara grande en la mano, con sudor en la frente. Cada vez que un indigente se acercaba, ella hacía una ligera reverencia. Servía el plato lleno, echaba el caldo con cuidado, como si estuviera sirviendo a un invitado importante. El niño Dani estaba cerca, repartiendo cucharas y vasos de agua a cada uno, su pequeña sonrisa iluminando toda la sala. Esa escena me hizo quedarme quieto por mucho tiempo. Ninguno de ellos sabía quién era yo. A nadie le importaba saberlo. Yo era solo un extraño, parado afuera, viendo la humanidad en su forma más sencilla. Entré y dije suavemente: «Hola, Elena». Ella se sobresaltó y se giró. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. «¿Usted es el señor de la parada de autobús?» «Sí, vine a agradecer». Elena frunció el ceño ligeramente. «¿Agradecer qué?».
Los que necesitamos ayuda somos nosotros. Me reí. No. Gracias porque usted me hizo creer que la bondad todavía existe en esta ciudad. Ella se quedó en silencio. Luego continuó con su trabajo, como si no quisiera seguir la conversación. Pero yo me quedé allí, observando su forma de moverse, cuidadosa, meticulosa, y con una luz extraña que emanaba de cada gesto. Cuando terminó la comida, esperé a que se lavara las manos para acercarme. Elena, tengo un proyecto de caridad de la fundación de mi empresa. Vamos a abrir otro comedor social. Me gustaría ofrecerle el puesto de jefa de cocina. Ella se detuvo ligeramente. Yo no quiero recibir caridad. La miré fijamente a los ojos. Esto no es caridad. Usted tiene talento, y yo quiero pagarle lo que se merece por ello. Creo que alguien como usted puede hacer que ese lugar sea especial. Ella me miró por un momento largo, luego suspiró. Aceptaré, pero solo si tengo total autonomía en esa cocina. Nadie puede ordenarme qué cocinar o para quién cocinar. Trato hecho, respondí, casi sin dudarlo. Una sonrisa cruzó sus labios. No era una sonrisa de gratitud, sino de alguien que por fin es respetado. A partir de ese día, empecé a visitar el comedor con frecuencia. Al principio solo para observar cómo trabajaba Elena, pero luego, no sé por qué, gradualmente empecé a coger el cucharón, lavar platos, limpiar mesas. Dani se pegaba a mí como un pequeño amigo, contándome historias ingenuas que me hacían reír. Una vez, mientras repartía la comida, Dani preguntó: «Señor, ¿por qué viene usted aquí? La gente rica no necesita servir comida». Yo respondí: «Porque quiero recordar lo que se siente al hacer algo significativo. Como mi madre dice que si hacemos el bien, Dios recordará nuestros nombres». Me quedé en silencio. Quizás tenía razón. A veces, solo necesitamos que alguien nos recuerde que el mundo todavía tiene memoria para aquellos que viven con bondad. Si alguna vez has dudado de los extraños lazos del destino en tu vida, busca otras historias en el canal. Quizás verás que ningún encuentro es una coincidencia. Una tarde, cuando casi habíamos terminado de recoger, un anciano indigente llegó tarde. Su ropa estaba harapienta, sus manos temblaban. Elena miró a su alrededor. Solo quedaba una porción de comida en la mesa. Estaba a punto de decirle que volviera mañana, pero ella negó con la cabeza. «No pasa nada». Sirvió esa última porción de comida, le añadió un poco de caldo, y se la puso en la mano al anciano. Él dio las gracias temblorosamente y se fue. La miré y pregunté en voz baja: «¿Y si viene alguien más? ¿No teme que se acabe la comida?». Ella sonrió, secándose las manos con un paño húmedo, su voz suave como el viento. «Dios recompensará con algo mejor a quien sabe compartir. Dios recompensará con algo mejor a quien sabe compartir». Me quedé inmóvil. Por primera vez en mi vida, una frase sencilla hizo que mi corazón ardiera como el fuego. Yo solía pensar que dar era perder, pero para ella, dar era la forma de aferrarse a la mejor parte de sí misma. Esa noche, no volví a casa de inmediato. Me quedé parado frente a la puerta del comedor, mirando la luz amarilla que emanaba del interior. Dani se había dormido en la mesa, y Elena seguía afanándose limpiando las grandes ollas. No me atreví a entrar. Temía romper esa escena, una escena que en muchos años ya no conocía, cálida, sencilla y llena de amor. De camino a casa, la lluvia caía suavemente. Abrí la ventanilla del coche, dejando que el viento de la noche y el olor a comida que aún persistía en mi pelo se mezclaran. Por primera vez en muchos años, sentí paz, el eco de un milagro. Aún recuerdo muy bien esa noche. La noche en que la lluvia de Madrid pareció descargar todo el dolor reprimido en el corazón de esta ciudad. El comedor social cerró más tarde de lo habitual. Habían acudido más personas,
rostros demacrados, empapados, temblando de frío. Elena, Dani y yo limpiamos juntos bajo la luz tenue. Ninguno de nosotros sabía que apenas unas horas después todo cambiaría. Dani me estaba ayudando a limpiar una mesa cuando, de repente, el trapo se le cayó al suelo. Me giré y vi su rostro pálido. «Dani, ¿qué te pasa?» Elena corrió, poniendo su mano en la frente de su hijo. Escuché su respiración agitada, su voz quebrándose. «Dios mío, está ardiendo». El niño movió los labios, su voz débil. «Solo estoy un poco cansado, madre». Antes de que Elena pudiera reaccionar, Dani se tambaleó unos pasos y se desplomó sobre el frío suelo de baldosas. Corrí hacia él, lo levanté. Su pequeño cuerpo estaba ardiendo, su respiración era irregular. Elena estaba en pánico. «No, no puede ser. Dani, cariño, despierta». La lluvia comenzó a caer a cántaros, fuerte como un aguacero. No podía pensar en nada más que llevar al niño al hospital lo más rápido posible. Envolví rápidamente a Dani en mi chaqueta, lo cargué a mi espalda y corrí gritando por un taxi. El ruido de la lluvia ahogaba el sonido de mi propio corazón. El Hospital La Paz estaba a casi 3 kilómetros de distancia, pero esa noche el camino se sintió interminable. Cuando llegamos, Dani estaba inconsciente, sus labios pálidos, su respiración entrecortada. El médico de urgencias se acercó, su voz firme. «El niño tiene una septicemia grave. Necesita antibióticos intravenosos y monitorización urgente». Elena temblaba. «Doctor, yo no tengo seguro, no tengo dinero». El médico la miró brevemente, luego se giró hacia mí. «Si no tiene seguro, tiene que firmar un compromiso de pago. No podemos iniciar el tratamiento sin confirmación». Elena se desplomó en una silla, cubriéndose la cara, el llanto rompiendo el silencio del frío espacio. No dudé, le quité el papel de la mesa, firmé, con la voz ronca. «Yo me haré cargo de todos los gastos. Salven al niño». Apenas la pluma dejó el papel, escuché mi propio suspiro, largo y pesado. Dani fue llevado a la sala de emergencias. La puerta se cerró de golpe, dejándonos a Elena y a mí fuera. Ella se sentó en el suelo, con los ojos rojos, sus delgados hombros temblando rítmicamente. Me arrodillé, poniendo mi mano en su hombro. «Elena, cálmese. Los médicos harán todo lo posible». Ella levantó la vista, sus ojos anegados. «Usted no lo entiende, Ricardo. Él es todo lo que tengo. Lo perdí todo. Mi casa, mi trabajo, mis padres. Solo me queda él. Si lo pierdo a él». La frase inconclusa se ahogó en un sollozo. Yo no pude decir nada. En ese momento, todo en lo que yo había creído, la razón, el dinero, el control, se volvió insignificante. Solo pude sentarme allí, escuchando el sonido de la lluvia golpeando la ventana del hospital, frío y persistente, como un recordatorio de cuán pequeños somos los humanos. Un momento después, el médico salió. Su rostro estaba serio. «Le hemos administrado antibióticos, pero el cuerpo del niño reacciona débilmente. Si la fiebre no baja, las complicaciones pueden ser peligrosas. Ahora solo nos queda rezar». Me quedé paralizado. ¿Rezar? Esa palabra había desaparecido de mi vida hacía mucho tiempo. Cuando se le permitió a Elena entrar a ver a su hijo, me quedé en el pasillo, mirando a través del cristal. Dani yacía inmóvil, sus ojos cerrados, el tubo de suero intravenoso conectado a su brazo, su rostro blanco. Elena se sentó al lado de la cama, agarrando firmemente la pequeña mano de su hijo, sus labios moviéndose sin cesar en súplicas. Sentí un nudo en la garganta. Una sensación extraña me invadió, a la vez miedo, remordimiento y urgencia. Entré en la habitación.
Nadie dijo nada. Me paré al otro lado de la cama, mirando ese pequeño rostro. De repente, como impulsado por algo inexplicable, me arrodillé junto a la cama del hospital. Mis manos temblaron. Nunca había rezado, no desde que murió mi madre. Pero esa noche, no pude hacer otra cosa. Dios mío, susurré, mi voz rota. Nunca he creído. Pero si realmente estás ahí, por favor, salva a este niño. No sé cómo decirlo correctamente, solo te ruego que no permitas que mi indiferencia haga que este milagro desaparezca. Incliné la cabeza profundamente. Por primera vez, sentí mis lágrimas caer, mezclándose con las gotas de lluvia fuera de la ventana. No hubo respuesta, solo el sonido constante del monitor de ritmo cardíaco. Pero en ese silencio, sentí como un calor suave que inundaba la habitación. Elena agarró mi mano, diciendo en voz baja, con la voz ronca: Gracias, Ricardo. Dios siempre escucha las oraciones más sinceras. Nos quedamos sentados así toda la noche, dos extraños, ahora rezando en silencio por la misma pequeña vida. Cuando amaneció, el primer rayo de sol penetró la capa de nubes grises, iluminando la ventana de la habitación. Se escuchó un ligero sonido. Dani se movió. Elena y yo nos giramos al mismo tiempo. Los ojos negros y redondos del niño se abrieron. Madre. Señor Ricardo. Su voz era débil pero clara. Tengo mucha hambre. Elena rompió a llorar, abrazándolo, llorando y riendo a la vez. Cariño, me has asustado tanto. Me quedé allí, inmóvil. Todo mi cuerpo se sintió ligero, como si una gran carga se hubiera desvanecido. Todos los ruidos a mi alrededor se desdibujaron. Solo escuché los fuertes latidos de mi corazón y supe, acababa de presenciar un milagro real. El médico entró, sonriendo ligeramente. Es increíble. El niño se está recuperando más rápido de lo que esperábamos. Quizás alguien rezó muy sinceramente. Miré a Elena y a Dani. Ambos sonreían entre lágrimas. Incliné la cabeza en silencio, sin atreverme a hablar, solo susurrando en mi corazón. Gracias, Dios, por permitirme ver la fe que perdí. Esa noche no volví a casa. Me senté en el recinto del hospital, mirando el cielo de Madrid que acababa de amanecer. La lluvia había parado, solo caían unas pocas gotas sobre las hojas. La luz del sol brillaba a través de las nubes grises, como una afirmación de que, después de toda tormenta, la luz siempre regresa. Sabía que mi vida había tomado un camino diferente, no solo porque un niño fue salvado, sino porque, en ese momento, yo también fui salvado. La fe, lo que una vez consideré invisible, ahora se había convertido en mi aliento, el pulso que corría por cada latido de mi corazón. El precio del silencio. Hay momentos en los que crees que vas por el camino correcto, hasta que te das cuenta de que todo es solo un círculo, que te devuelve al punto de partida. Vacío. Un mes después de la recuperación de Dani, la vida parecía haber vuelto a la normalidad. El comedor social seguía iluminado cada noche, la risa de Dani resonaba entre el olor a comida caliente, y yo, por primera vez en mi vida, sentía paz al trabajar no por el éxito, sino por el significado. Sin embargo, en el fondo, sabía que estaba ocultando algo. Una verdad que aún no tenía el coraje de confesar a Elena. Había comprado un antiguo edificio en la calle Atocha, lo que solía ser una cafetería abandonada. Quería convertirlo en el Fogón de la Luz, un verdadero comedor comunitario, donde las personas que alguna vez fueron abandonadas pudieran cocinar, vivir y encontrar de nuevo la fe. Lo puse secretamente a nombre de la fundación de caridad de mi empresa. No quería que Elena supiera que era mi dinero,
Temía que si lo sabía, no lo aceptaría. Solo quería hacer algo por ella y por Dani, las personas que me enseñaron que la bondad no necesita un título. Cada vez que entraba en la cocina, la veía concentrada cocinando, con gotas de sudor en la frente, sus ojos tan absortos que todo a su alrededor parecía desaparecer. Vi esa escena docenas de veces, y cada vez sentía que mi corazón se ralentizaba un latido. No sé en qué momento, esa gratitud se había transformado en amor. Un amor silencioso, sin necesidad de ser expresado, solo bastaba con verlos en paz. Ese día, mientras estaba en mi oficina, recibí una llamada de mi asistente. Señor Ricardo, la compra del edificio para el proyecto El Fogón de la Luz está completa, pero ¿debemos registrarlo a nombre de la empresa principal o dejarlo a nombre de la fundación benéfica? Dije concisamente. Déjalo a nombre de la fundación, y no permitas que nadie, especialmente Elena, sepa que estoy detrás. Ella no lo aceptará si lo sabe. Yo no sabía que, justo en ese momento, Elena estaba parada justo afuera de la puerta de mi oficina, con la caja de comida que le había pedido que trajera para la reunión de caridad en la mano. Su voz resonó, suave pero clara. Elena no lo aceptará si lo sabe. Me giré. Mi corazón se detuvo. Ella estaba allí, su rostro pálido, sus ojos llenos de dolor y daño. La caja de comida cayó al suelo, haciendo un pequeño ruido, pero suficiente para cortar la pesada atmósfera de la habitación. ¿Quién es usted?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. Elena, déjame explicarte. No hace falta. Ella me interrumpió, sus ojos fríos como si nunca me hubiera conocido. Ya lo sé. Ricardo Prado, el CEO del Grupo Solara, el que firmó la decisión de despedir a docenas de empleados, incluyéndome a mí. Me quedé inmóvil. Ella lo sabía. En ese momento, todo lo que había preparado para decir se desvaneció. Solo pude ver en sus ojos la decepción, mezclada con el colapso de la fe. Elena, no intenté ocultártelo por miedo a tu desprecio. Solo quería ser una persona normal a tu lado, sin título, sin dinero, sin fama. Ella se rió, pero esa risa estaba llena de amargura. ¿Una persona normal? ¿Crees que alguien que puede firmar el despido de cientos de personas en medio de una pandemia puede convertirse en normal solo porque vino al comedor a lavar unos platos? Me equivoqué, dije rápidamente, tratando de mantener la calma. Pero estoy tratando de corregir mis errores. ¿Corregir tus errores comprando un edificio y dándomelo a mí? ¿Usando tu dinero para comprarte la sensación de tener la conciencia tranquila? Negué con la cabeza. No es eso. Lo hago por ti, por Dani, por mí mismo, por la persona que me has hecho ver que soy en realidad. Ella me miró por mucho tiempo, luego dijo lentamente, ¿me estás ayudando por lástima? No, respondí, con el corazón encogido. Porque tú me has hecho vivir de verdad. El espacio se sumió en el silencio. La lluvia fuera de la ventana caía más fuerte. Elena dio un paso atrás, su voz ahogada. ¿Sabes qué es lo peor, Ricardo? Yo creí en ti. Creí que eras realmente diferente, que en esta ciudad todavía había alguien que hacía el bien sin pedir nada a cambio. Pero resulta que solo soy otro de tus proyectos de caridad. Se dio la vuelta. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia. Di un paso hacia ella, pero ella dijo suavemente, no, no te acerques. Necesito conservar mi última pizca de dignidad. Luego se fue. La puerta se cerró, dejándome solo en la silenciosa habitación. El sonido de la lluvia golpeando el cristal parecía querer borrar todo rastro de sonido. El camino de regreso. Esa noche,
Regresé al comedor social. Todo estaba vacío. El uniforme de Elena todavía colgaba en la percha. El pañuelo que usaba para secarse las manos aún olía a jabón. Me quedé parado en medio de la sala, sintiendo que acababa de perder lo más valioso de mi vida, que nunca podría comprar. Me senté en una silla, incliné la cabeza, mis manos fuertemente apretadas. En mi cabeza resonó la oración de la noche en que Dani estuvo enfermo. Dios mío, si realmente estás ahí, por favor, salva a este niño. De repente me di cuenta. Dios también me había salvado a mí, pero yo había perdido ese regalo por mi propio silencio. Esa noche, deambulé por las calles mojadas de Madrid, yendo a la parada de autobús de Lavapiés, donde conocí a Dani por primera vez. La lluvia caía de nuevo, fuerte como la noche anterior. Me senté en el frío banco de hierro, cerré los ojos, tratando de imaginar de nuevo la voz del niño, la sonrisa de Elena y la calidez de la chaqueta que había regalado. Por primera vez, sentí plenamente lo que era la pérdida real. No la pérdida de dinero o de honor, sino la pérdida de la fe de la persona que me había hecho volver a creer en la vida. Miré a lo lejos, donde la luz de la calle se difuminaba en el agua, diciéndome suavemente: Elena, si este es el castigo de Dios por mi vida arrogante, lo acepto. Pero te ruego, no dejes que ella piense que este amor es falso. Levanté la cabeza, dejando que la lluvia me lavara las lágrimas. En medio de la tormenta, la ciudad parecía extrañamente en silencio. Y en ese silencio, me di cuenta, a veces, para aprender a amar de verdad, uno tiene que experimentar una pérdida lo suficientemente grande como para entender que nada en la vida nos pertenece para siempre. Dejé la parada de autobús casi al amanecer. La luz temprana se reflejaba en la acera, brillando como lágrimas retenidas por la luz del día. No sabía cómo volver a encontrar a Elena, o cómo hacer que creyera que nunca la había engañado, pero sabía una cosa: el milagro no llega solo una vez. Si era lo suficientemente sincero, quizás Dios me daría otra oportunidad. Cuando el amanecer se asomaba sobre los edificios de Madrid, escuché el eco lejano del olor a pan de jengibre, o quizás pan recién horneado, del comedor social. Un aroma que me hacía creer que todavía había un camino de regreso. ¿Tendría todavía la oportunidad de cruzar esa puerta, ahora que su fe se había roto? El fogón de la luz nunca. Pensé que un año podría cambiar tanto. Hace un año, me senté solo bajo la lluvia en la parada de autobús de Lavapiés, llevando en mi corazón la sensación de la pérdida más pesada de mi vida. Hoy, estoy parado en Setiabudi, una zona de negocios, donde los rascacielos siguen iluminados, pero en mi corazón, otra luz se ha encendido, más cálida, más real y más humana. Frente a mí está un nuevo cartel colgado, las palabras escritas con tiza blanca: El fogón de la luz, el fogón de la luz. Aquí, cada ladrillo, cada mesa y silla, cada rastro de vapor ascendente fue construido con fe, con lágrimas y con oraciones. Me prometí a mí mismo que, aunque Elena ya no estuviera a mi lado, este proyecto tenía que completarse. Durante el último año, he puesto todo mi esfuerzo en el fogón de la luz. No es solo un comedor social, sino un lugar donde las personas que fueron abandonadas pueden volver a aprender a empezar. Contraté chefs, enseñé un oficio a jóvenes de la calle, a madres solteras. Pero aunque todo estaba perfectamente organizado, algo faltaba: una calidez, un alma. Cada vez que me paraba en la nueva cocina, vislumbraba la imagen de Elena girando en el vapor caliente, su sonrisa oculta tras una fina capa de sudor, y la risa cristalina de Dani resonando desde la esquina de la mesa. Todo seguía allí, en mi memoria, como un aroma imborrable. La mañana de la inauguración volvió a llover. Una lluvia ligera,
suave como una bendición del cielo. Levanté la vista, la lluvia caía sobre mi mano, fría pero delicada. Los voluntarios se afanaban preparando mesas y sillas. Los invitados llegaban gradualmente, los exindigentes que habían sido ayudados, viejos amigos, socios que confiaban en mí. Todos sonreían. Pero entre la multitud, mi mirada seguía buscando un rostro familiar. Y luego, justo cuando casi había aceptado que no vendría, una voz suave resonó detrás de mí. «Todavía olvidas ponerte el delantal». Me giré. Elena estaba allí, en medio de la lluvia que caía, su cabello recogido, su rostro más delgado pero su mirada tan dulce como siempre. A su lado estaba Dani. Ahora más alto, más sano, con una camisa blanca bordada con las palabras «Embajador de la sonrisa». No pude decir ni una palabra. El mundo entero pareció detenerse. Elena sonrió. «Me enteré de que el comedor abría hoy. No sé si necesita a alguien más que cocine». Respondí, mi voz temblorosa. «Esta cocina nació de tu sueño. Si no estás aquí, nunca se abrirá de verdad». Ella se rió, una risa que hizo que mi corazón se derritiera. Y así, sin una palabra más, Elena se puso el delantal, entró en la cocina, como si nunca se hubiera ido. La ceremonia de inauguración comenzó. La lluvia había cesado. En el patio, cientos de personas se reunieron, exindigentes, estudiantes voluntarios, benefactores. Un periodista me preguntó: «Señor Ricardo, ha ayudado a mucha gente. ¿Cómo se siente ahora?» Miré a mi alrededor. Elena estaba sirviendo sopa, Dani repartiendo pan a todos. Respondí en voz baja: «Si hay alguien a quien agradecer, son ellos, porque me salvaron antes de que me diera cuenta de que necesitaba ser salvado». Un aplauso resonó, pero no lo escuché claramente. En mi corazón solo había una paz silenciosa, esa sensación que había perdido durante demasiado tiempo. Después de mi discurso, subí al escenario para agradecer a todos. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, un sonido,